Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, estimados estudiantes? Espero que estén todos bien. Comenzamos nuestra clase de hoy. En esta oportunidad vamos a estar viendo deducciones proposicionales. Para tener en cuenta, un razonamiento no es nada más que un conjunto de proposiciones acompañado de premisas y una conclusión. Es decir, un razonamiento se obtiene a partir de ciertas proposiciones y a partir de ellas se obtiene una conclusión. Una deducción formal es una serie de proposiciones, ¿ok? Es decir, la forma de obtener una conclusión es siguiendo una deducción a partir de una serie de proposiciones o pasos, en la cual cada paso o premisas debe ser deducido directamente de los pasos que precede por medio de una determinada regla. Como ya habíamos visto, ya tenemos nosotros una, ya habíamos estudiado en la clase pasada lo que vienen a ser las inferencias lógicas, ¿okay? Modos, ponendos, ponos, tolendos, toles, adjunción, simplificación y tolendos, pones, ¿verdad? Entonces, vamos a estar determinando ahora en esta ocasión ciertas deducciones a partir de los modos que hemos aprendido. Bien, comenzamos con un pequeño ejemplo para entender. No dice el ejemplo, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Primera proposición. Luego dice, si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. ¿Okay? Segunda proposición. Si la ballena es un mamífero y vive en el océano, por tanto no necesita branquias. Acá tenemos un conjunto de proposiciones con ciertas premisas y lo que queremos demostrar está al final. Por lo tanto, no necesitan branquias. A esto tenemos que llegar. Tenemos acá una negación de una cierta proposición. Bien, vamos a simbolizar primeramente nuestras proposiciones para ir determinando las premisas y la conclusión. Como primera premisa, entonces podemos decir, la ballena es un mamífero, ¿ok? Acá, esta parte. Luego tenemos, entonces acá tenemos una condicional, toma oxígeno del aire, ¿ok? Segunda proposición, toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, acá tenemos una condicional, si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias, ¿ok? No necesita branquias. Bien, tercera proposición. Si la ballena es un mamífero, ya tenemos ya luego acá la ballena es un mamífero, como en la proposición, vive en el océano. Aquí tenemos otra proposición. La proposición S, vive en el océano. Por tanto, no necesita branquias. Es decir, la negación de no necesita branquias. La negación R, lo que queremos hacer, llegar a la conclusión. Bien, como primera premisa, entonces me dice esta partecita. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Acá tenemos una condicional, entonces sería P condicional Q. ¿Ok? P condicional Q. La segunda premisa sería esta parte. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Ok, acá tenemos una condicional otra vez. Sí, entonces. Entonces sería una condicional y además de eso acá tenemos una negación. No necesita branquias, sería una negación de R. Podemos ver aquí la premisa, entonces quedaría de esta forma. Q, que sería en este caso, toma oxígeno del aire. Q. Si entonces, acá tenemos si entonces, muy bien, no necesita branquias, sería la negación de R. Avanzamos. Si la ballena es un mamífero y vive en el océano, ok. Si la ballena es un mamífero, acá tenemos un conector y vive en el océano. Entonces la tercera premisa sería esta. Entonces la ballena es un mamífero. ¿Dónde tenemos acá? La ballena es un mamífero que sería P y que sería una conjunción. Vive en el océano. Acá tenemos vivir en el océano que sería una conjunción de la premisa S. Excelente. 1, 2, 3 premisas. ¿A qué conclusión debemos llegar? No necesita branquias. ¿Qué sería nuestra conclusión? No necesita branquias. No R en este caso, porque la R necesita branquias, entonces no necesita branquias. Bien. Vamos a demostrar esto. A ver un poco. Esta sería la misma premisa, las mismas proposiciones. La misma premisa y a qué conclusión queremos llegar. Entonces, demostrando esto sería. Analicemos primeramente. Tenemos cada premisa. Primeramente lo que podemos hacer aquí es una simplificación. Vamos a simplificar P
¿Por qué? Porque después acá voy a tener un ponentus ponus con 1, 4. Entonces, simplificando P, simplificamos de la premisa 3, P. Luego en la quinta fila, en este caso, sería P con P, se obtiene Q, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Afirmando el antecedente, se afirma el consecuente, sería ponentus ponus 1 con el 4, este con este. Ya tenemos Q. Y aquí también, para dar finalización, acá tenemos en la premisa 2 y 5, está afirmando el antecedente, entonces afirma el consecuente, no R, que también sería ponentus ponus, en este caso 2, 5. Ponentus ponus 2, 5. Entonces tenemos la negación R. Y con esto llegamos a la conclusión no R. Bien, bien sencillito. El siguiente ejemplo nos dice: si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. Si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. O podemos añadir nuevos miembros al comité, o el informe se retrasará un mes. Pero el informe no se retrasará un mes. Por lo tanto, la enmienda fue aprobada. Bien, varias proposiciones tenemos aquí. Comenzamos con la primera, simbolizando. La primera proposición podemos ver acá tenemos sí, entonces, una condicional. La enmienda no fue aprobada. Acá tenemos una negación también. Entonces la enmienda fue aprobada como primera proposición. Sí, entonces, acá tenemos la Constitución queda como estaba. La siguiente proposición. Si la Constitución queda como estaba, ya tenemos ya luego esta proposición. Acá tenemos sí, entonces, no, una negación. Podemos añadir nuevos miembros al comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité porque acá están negando. O podemos añadir nuevos miembros al comité, o el informe se retrasará un mes. Aquí ya podemos añadir nuevos miembros al comité, ya tenemos. Que tenemos una disyunción, el informe se retrasará un mes, sería la siguiente proposición. Pero el informe no se retrasa, acá tenemos una negación, negación de D en este caso, por lo tanto la enmienda fue aprobada. Lo que queremos demostrar entonces, demostrar A en este caso, la enmienda fue aprobada, la enmienda fue aprobada. Bien. La primera premisa tenemos entonces esta partecita. Si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. Acá tenemos una condicional. Entonces sería, no fue aprobada, la enmienda no fue aprobada. Acá no dice la enmienda fue aprobada, entonces una negación A, condicional B, en este caso. La segunda parte, la segunda premisa en este caso sería esta. Si la Constitución queda como estaba, una condicional, entonces no, negación, podemos añadir nuevos miembros. Entonces sería, la primera parte, la Constitución queda como estaba. ¿Dónde tenemos esto? Aquí. La Constitución queda como estaba, que sería B, condicional, negación, podemos añadir, negación C. Entonces quedaría así. Acá tenemos la C. Entonces tenemos la Constitución queda como está, que sería la B, condicional, sí, entonces, negación C. No podemos añadir nuevos miembros. Ok, avanzamos. La tercera premisa sería, o podemos añadir nuevos miembros al comité, o el informe se retrasará un mes. Acá tenemos una disyunción, o, entonces sería una disyunción de la C, podemos añadir nuevos miembros al comité, o el informe se retrasará un mes, D, en este caso. Pero el informe, la cuarta premisa ya ahora. Pero el informe no se retrasa un mes, está negando la D, ¿se dan cuenta? Está negando la D, negación D. Y la conclusión que queremos llegar es la enmienda fue aprobada. La enmienda fue aprobada, que sería en este caso la A. La conclusión que queremos llegar es demostrar A. Bien, vamos a demostrar esto. A ver, ¿es igualito? Sí. Demostramos A. Primeramente, para la quinta fila en este caso sería la C. A ver, moco, ¿qué tenemos acá? En el número 3 tenemos una disyunción. No, perdón. Acá en la C tenemos tolendos toles 3, 4, me dice. 3, 4. Sí. Acá está negando, ¿se dan cuenta? Negando uno de las proposiciones en una disyunción, se afirma la segunda proposición, tolendos 4. Tolendos pone sería en este caso. Luego en el 6 me dice, tenemos negación de C. Negación de C, que sería doble negación de la premisa 5. Doble negación. Bien.
Y acá con el 2, fíjense un poco, tenemos no C, negación de no C. Entonces concluimos por ponentos ponens la B. Sí, perdón. Tolentos tolen sería, porque negación de la condición del consecuente se niega el antecedente. Tolentos tolen 2 y 6. Bien. Y de la misma forma con 1 y 7. Negando el acá tenemos negación A, que sería tolentos tolen. Sí. Negando el consecuente se niega el antecedente. ¿Se da cuenta? Entonces negamos negación A. Tolentos tolen 1 con el 7. Y negación A sería afirmación A, que sería doble negación de la premisa 8. Con esto llegamos a la conclusión A. Bien. Acá tenemos un ejemplo más. Demostrar no M y N. Bien. Acá tenemos varias premisas. Comenzamos con la premisa 5. Tenemos R. Podemos notar acá R. En el 3, por ejemplo, por tolentos tolens. ¿Okay? ¿Qué sería esto? Negación Q, ¿se dan cuenta? Q, negación de uno de las premisas, se afirma la otra premisa, que sería la R. Luego en la 6 tenemos N, que sería ponentos ponen 2, 5, en este caso 2 con 5, afirmando el antecedente, se afirma el consecuente, que sería N. Y en el 7 tenemos negación R, que sería doble negación del 5. ¿Para qué? Porque acá tengo negación R. Negación R, entonces negando el consecuente, que a qué conclusión llego, negación del antecedente, que en este caso sería la M. Por tolentos doble 1 con el 7. Bien, ¿qué ahora voy a hacer? En el 9 voy a tener, acá tengo negación M y luego tengo N. Entonces, como tenemos una conjunción acá, vamos a unir. Entonces sería negación M y N. En este caso sería una adjunción. Adjunción del 6 con el 8. Adjunción 6, 8. Bien. Esta sería nuestra clase de hoy. Muchas gracias.